¿Qué tal? Hace tiempo atrás comenzamos a ir examinando en el Nuevo Testamento muchas realidades o verdades que suceden en nuestras vidas porque estamos en Cristo. O sea, cuando damos nuestras vidas a Jesucristo, cuando reconocemos que somos pecadores y nos arrepentimos de los pecados, Dios perdona nuestros pecados, nos hace hijos adoptados suyos, nos hace aceptos en el amado, su Hijo Jesucristo, y Cristo viene a morar en nuestras vidas, y la Biblia dice que como resultado estamos en Cristo. Y de esto es el 15º estudio que hacemos sobre este tema de lo que sucede en nuestras vidas cuando estamos en Cristo. Y no es una pregunta, es una declaración. ¿Por qué estoy en Cristo? Esto y aquello sucede. Y ahora estamos en las 2 epístolas a los Corintios desde hace ya varios de estos estudios. Y otra vez, ¿cómo podemos estar en Cristo? Es la pregunta, punto de partida para todo esto. Es necesario reconocer que eres pecador y que has quebrantado la ley de Dios. No importa cuán buena persona que eres o que crees que eres, todos, no importa quiénes, todos hemos quebrantado la ley de Dios. Todos somos pecadores delante de Dios. Dios reveló su ley escrita en nuestro corazón en los 10 mandamientos. Y el primero de no tener dioses ajenos delante de él, todos quebrantamos eso. Cuando ponemos a nuestra familia, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestra casa, nuestro novio, novia, el deporte, el trabajo, lo que sea, ponemos delante de Dios. Además de honrar a los padres, siempre le hemos quebrantado el tema de no decir falso testimonio o no mentir. Todos hemos mentido. Y si dices que no has mentido, estás mintiendo. Entonces, hemos quebrantado la ley de Dios y delante de Dios, siendo el justo juez y perfecto juez, en su justicia y santidad, Él tendría que condenarnos y tendría que darnos la sentencia de la muerte eterna, separado de Él para siempre. Por lo tanto, el punto principal es reconocer que eres pecador y después que no te puedes salvar ti mismo, por ninguna manera, no por ser religioso, no por ir a reuniones de la iglesia, no por ir a la misa, no por ser bautizado, no, nada. No hay otra manera. Hay un solo nombre debajo del cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos, y es el nombre de Jesucristo. Y por lo tanto, debemos arrepentirnos de nuestros pecados y por fe confiar total y únicamente en Cristo para la salvación de nuestras almas. ¿Has hecho esto? Si lo has hecho, Cristo entra en tu vida, cambia todo, transforma todo. Y además hay centenas de realidades que ocurren en nuestras vidas. Muchas de eso no nos damos cuenta, podemos decir, pero es la realidad igual. Y consideremos, hemos visto que porque estoy en Cristo, lo que yo soy, lo que yo he sido, lo que estoy siendo, lo que yo seré, lo que yo tengo, lo que yo hago, lo que haré en el futuro y lo que yo puedo. Y hemos considerado esto en la epístola a los Efesios, en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en la epístola a los Romanos y ahora en las 2 epístolas a los Corintios. Y Dios mediante vamos a terminar y cerrar este estudio en las epístolas a los Corintios en este estudio. Pero hemos visto ya lo que yo soy, he sido, estoy siendo, seré y tengo y hago. Ahora veremos lo que yo haré. O sea, en el futuro. Primero, recibiré la alabanza de Dios.
1 Corintios 4:5 dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. En 1 Corintios 6:3 dice que juzgaremos ángeles si estamos en Cristo. Dice, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? El contexto tenía que ver con diferentes hermanos en Cristo haciendo juicios los unos a los otros, y las instrucciones de la palabra de Dios eran basta de hacer esto, porque algún día juzgaremos ángeles. Nosotros podemos evaluar y determinar y discernir lo que debería ser el hecho entre los hermanos. En 1 Corintios 10:13, porque estamos en Cristo, nunca seremos tentados más de lo que podamos soportar. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida, para que podáis soportar. Y en 1 Corintios 13, versículo 12, porque estamos en Cristo, también veremos a Dios cara a cara. Dice, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Entonces, junto con esto es el hecho de no solo veremos a Dios cara a cara, pero también conoceremos a Dios como Él nos conoce a nosotros. En 1 Corintios 15, versos 42 a 44, encontramos que recibiré un cuerpo glorificado y espiritual porque estoy en Cristo. Dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal o natural, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Pasando a 2 Corintios, el capítulo 5, versículo 10, porque estoy en Cristo, compareceré ante el tribunal de Cristo para recibir lo que, según lo que haya hecho en esta vida. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y en 2 Corintios 13, versículo 4, dice, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, hablando de Jesús. Pues también nosotros somos débiles en él, pero viviremos con él por el poder de Dios para con vosotros. Esto de 2 Corintios 13, el versículo 4. Ahora, la última categoría que vamos a ver en las epístolas a los Corintios es lo que podemos hacer cuando estamos en Cristo. Hay una lista de 21 realidades acá. Primero, 1 Corintios 10, 31, porque estoy en Cristo, yo puedo hacer todo para la gloria de Dios. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Saben qué? Si no estás en Cristo, eso es imposible. Porque la Biblia dice en Romanos capítulo 3 y versículo 23 que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, totalmente carente, no tenemos nada que puede dar la gloria puede hacer que Dios sea o esté contento con nosotros. Y esta es la idea de dar la gloria de Dios o hacer todo para la gloria de Dios, para que Él al observarnos, al ver que somos sus hijos y estamos haciendo lo que
a Él le hace contento, Él esté contento, Él esté satisfecho con nosotros. Él nos mira con una sonrisa de aprobación. Y como resultado sentimos un gozo. Y ese gozo es lo que la Biblia llama es el hecho de ser bienaventurado. En 1 Corintios 16, 13, porque estoy en Cristo también yo puedo estar firme en la fe. Dice, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Entonces hay otros asuntos acá. Puedo portarme con coraje, como dice, varonilmente, y puedo esforzarme porque estoy en Cristo. Y el versículo 14 de capítulo 16 dice que porque estoy en Cristo puedo hacer todo lo que hago con amor. Dice, todas vuestras cosas sean hechas con amor, y ningún mandato Dios nos da que también a la vez nos da el poder para poder hacerlo. Es imposible sin Cristo. Con Cristo en nuestras vidas es posible, porque Él nos da el poder para poder hacerlo. Continuamos en 2 Corintios 1, versículos 6 y 7. Porque estoy en Cristo, puedo encontrar consolación y esperanza en las aflicciones. Dice así, pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. La idea es que al sufrir, sea lo que sea, la dificultad, el sufrimiento, el padecimiento, sea lo que sea, después de haber pasado por esa tormenta, nos ayuda a comprender y compadecernos con otros que pasan por la misma situación o algo parecido. Y podemos entonces servir de consolación y ánimo y esperanza a esas personas, como Dios es para con nosotros. En 2 Corintios capítulo 3, versículo 12, porque estoy en Cristo, puedo tener franqueza en mi esperanza. Sí, dice, así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Podemos entender que esta vida no es el final y que la vida venidera nos espera. Y con franqueza, con confianza esperamos y podemos así animar y exhortar y amonestar a otros. También en 2 Corintios 4, 11, porque estoy en Cristo, puedo manifestar la vida de Cristo en los sufrimientos. Dice, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Va de la mano con lo que vimos en el capítulo 1. En esta vida, estando en Cristo, ya tenemos un enemigo de nuestras almas, el diablo o Satanás. Y él utiliza todo lo que él puede para desanimarnos, para derrotarnos, para destruirnos. Y cualquier situación en la vida, de salud, de persecución, de rechazo, de accidentes horrendos, lo que Dios, él quiere utilizar esto para destruirnos, mientras que Dios quiere utilizarlo en nuestras vidas para purificarnos, para ayudarnos a crecer cada vez más, para que Cristo sea formado en nuestras vidas, que crezcamos a la imagen de Jesús. Y por lo tanto es importante entender que al pasar por los sufrimientos también podemos manifestar la vida de Cristo en esos momentos.
En 2 Corintios 5, versículo 6, porque estoy en Cristo, puedo siempre estar confiado en el Señor. Dice, así que vivimos confiados siempre. Y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Y también podemos andar por fe, no por vista. En el versículo 7 de capítulo 5 de 2 Corintios, dice, porque por fe andamos, no por vista. No podemos ver lo que viene, pero confiamos. Y es más que solamente espero que sí, es ya lo sé, porque Dios lo dijo y lo dijo en su palabra y no cambia. En el versículo 14 de 2 Corintios 5 dice que porque estoy en Cristo puedo ser impulsado por el amor de Cristo. Lo dice así, porque el amor de Cristo nos constriñe, nos impulsa, nos motiva. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y luego Cristo es el único que puede salvarnos de la muerte eterna. Y versículo 15 continúa el pensamiento y dice, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. O sea, porque estoy en Cristo, puedo vivir para Cristo, no para mí mismo. ¿Saben qué? Uno de los paquetes más pequeños que hay es una persona que está envuelta en sí mismo, que se preocupa de su propia vida y nada más, que se preocupa por su propio bienestar, está siempre mal por sus propios problemas. Al vivir para Cristo y como resultado para otros, todo eso cambia. Y cambia cuando estamos en Cristo. El versículo 1 de capítulo 7 de 2 Corintios dice que porque estoy en Cristo puedo perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y en 2 Corintios 7:4, porque estoy en Cristo, puedo estar lleno de consolación y gozo en las tribulaciones. No sé si te diste cuenta, pero acá en 2 Corintios habla mucho de aflicciones, de tribulaciones, de angustias, de sufrimientos. Hay quienes dicen que al estar en Cristo no deberíamos sufrir más. Al contrario, Cristo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígueme. Tomar la cruz de Cristo es aceptar su voluntad en los sufrimientos, tal como la cruz era para él. Y al tener un enemigo eterno de nuestras almas, vamos a pasar por dificultades, sufrimientos. Si alguien te dice que al estar en Cristo nunca vas a sufrir, está mintiéndote. Por lo menos no está diciendo lo que está en la Biblia. 2 Corintios 7:4 dice, mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. O sea, podemos estar llenos de consolación y gozo en las tribulaciones. Capítulo 8 y 9 de 2 Corintios, el contexto tenía que ver con unas ofrendas que las iglesias de Corinto y de Macedonia, que incluía los tesalonicenses y los filipenses, estaban juntando ofrendas para enviar a Israel, a Jerusalén, a los santos allí que estaban pasando una hambruna, una sequía y por lo tanto un hambre. Y entonces hay mucho escrito en esos dos capítulos sobre las ofrendas y principios que tienen que ver con eso. Y en capítulo 9, versículo 6 de 2 Corintios dice que porque estoy en Cristo puedo recibir generosamente al dar generosamente. Dice así,
Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Ahora, de segar perdón, para sembrar generosamente, para luego segar o cosechar generosamente. La idea no es que uno da para recibir más, no. La idea es que uno da para que al recibir más podemos dar aún más. No para guardar para uno mismo, no para juntar para uno mismo, sino para poder ayudar y servir a las necesidades de otros con mayor generosidad. Y saben que esta es la realidad. En 2 Corintios 9:8 dice, porque estoy en Cristo, puedo recibir gracia abundante para abundar en toda buena obra. Dice así, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en toda la cosa, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. O sea, toda buena obra es este hecho de ayudar a otros en sus necesidades. Y en 2 Corintios 9, versículo 10 y 11, dice que porque estoy en Cristo puedo estar enriquecido al dar para la obra de Dios para poder ser generoso. Otra vez, entendamos esto. No es que Dios nos va a enriquecer porque damos. No, Dios nos va a enriquecer al ser generosos para que podamos seguir siendo generosos. Y el tema es, si uno deja de ser generoso para la obra de Dios y para ayudar a otros en sus necesidades, la fuente se va a secar. Dice así, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, para toda generosidad. Dios es generoso para con nosotros cuando nosotros somos generosos para con su obra y para con las necesidades de otros. Y además, esto produce en otros acción de gracias. Cristo dijo, más bienaventurado es dar que recibir, y es así. Lamentablemente vivimos en una cultura, una sociedad, una generación donde muchos están acostumbrados de recibir sin hacer nada. Y jamás van a poder palpar la bendición de poder ayudar a otro, de poder ser generoso a otro. Y si no estás en Cristo, olvídelo. Al estar en Cristo, el gozo es tremendo. Y Dios provee. Continuamos en el capítulo 10, cambiando el tema, ahora yendo al tema de la guerra espiritual, porque estoy en Cristo. Puedo usar las armas poderosas de Dios en la guerra espiritual. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y el siguiente versículo explica que podamos también llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Continuamos en 2 Corintios 12, versículos 7 a 10. Porque estoy en Cristo, puedo experimentar el poder de Dios perfeccionado en mi debilidad humana. Este pasaje precioso dice así, y para que la grandeza de la revelación no me exaltase desmedidamente, déjenme explicar. El apóstol Pablo en el contexto
Está explicando que él vio unas revelaciones del cielo. Yo creo que esto ocurrió cuando le apedrearon y lo dejaron por muerto allí en Listra y Derbe en su primer viaje misionero. Entonces, lo que llamamos esas experiencias fuera del cuerpo, cuando uno clínicamente muere, el apóstol Pablo, yo creo, experimentó esto. Entonces, él vio, según lo que él ve acá en esta revelación, la grandeza, la majestad del cielo. Pero dice así, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Él vio algo, y como digo, yo creo que ocurrió en ese momento cuando le apedrearon y le dejaron por muerto. Sin embargo, él no se exaltó a sí mismo como resultado. Él no iba teniendo conferencias y predicando campaña de que yo morí, vi el cielo y volví acá. No, nada por el estilo. Y para que eso no se ocurriera, Dios le envió un aguijón en la carne, él dijo. Puede ser algo en la salud. Podría haber sido aún una persona, ¿qué sabe? ¿Qué sé yo? Pero dice, era un mensajero de Satanás. Y dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque tengo que depender de Él y de su poder y no el mío. Al estar en Cristo podemos experimentar el poder de Dios perfeccionado en nuestra debilidad humana. Y por último, porque estoy en Cristo, puedo contentarme en mis debilidades también. Porque sé que Cristo está siendo manifestado su poder a través de nuestra debilidad. Padre nuestro, yo te pido en el nombre de Jesús que tomes tu palabra. Hemos visto muchos textos, mucho pasaje, muchas verdades y realidades que suceden en nuestras vidas a nosotros que estamos en Cristo. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tu palabra entre en nuestros corazones, impacte a cada uno de nosotros y nos ayude a buscarte cada vez más, acercarnos cada vez más a ti y vivir para tu gloria, para que estés contento con nosotros. Pido por mis amigos que todavía no conocen a Cristo, no están en Cristo, para que reconozcan su estado de pecador delante de ti, que se arrepientan de sus pecados, se conviertan a Jesús con todo su ser, que sigan a Él con toda su vida. Y que seas exaltado en nosotros como resultado. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Que la paz de Cristo, la gracia de Dios esté contigo.